de Reyes, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Dice así la palabra del Señor. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y tu verdad. Sabemos, Señor, que tu palabra es inerrante, infalible, que es la suprema autoridad, que ella es nuestra guía, que nos ayuda en el caminar diario delante de ti. En ella encontramos tus preceptos, mandatos, todo lo que tú, Señor, has preparado y que nos es necesario para nuestra vida y nuestro caminar hasta que nos llames a tu presencia. Y en este día, en tu día, Señor, el día del Señor, nos reunimos y congregamos a la luz de ella para comprender tus verdades, para ver los tesoros que ella tiene, para ver su enseñanza que nos anima y nos exhorta y nos guía. Permite, Señor, que tu palabra sea guardada en nuestros corazones, que la pongamos por obra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores en obediencia de ella. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, por la misericordia de nuestro Dios, continuamos con nuestro estudio del libro de Primera de Reyes. Recuerde que venimos en una serie de sermones acerca de las órdenes del rey David a Salomón, órdenes que él está dando en su lecho de muerte. Y hoy entramos en el quinto y último sermón de las órdenes que David le está dando al rey Salomón. Hoy vemos a Simei. Simei era un benjamita, quien había mostrado gran hostilidad delante del rey David. Lo había maldecido con una maldición vehemente. Es más, había tirado piedras y había dicho muchas cosas a David. Pero ¿qué sucedió? Que se presentó cuando David venía y se presentó a sus pies, y David le perdonó la vida. Nosotros vemos que David no quería estropear el gozo de su reintegro en su reinado con un acto de castigo. Y eso lo podemos ver nosotros en 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Sera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarvia, y dijo: no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel?
pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Por tanto, David lo había perdonado personalmente. Pero la maldición que dijo Simei en contra de la persona que representaba la autoridad que Dios había establecido, recordemos que David era un rey ungido por Dios y establecido por Dios conforme al corazón de Dios, deja ver que él da una instrucción a Salomón, una instrucción que no era por una venganza personal, sino una instrucción que da como un deber que tiene como rey, juez y administrador del derecho divino. Por esa razón, más bien lo que estamos viendo es una prueba de la magnanimidad de David que de la venganza. Ahora, no se podía tolerar la vergüenza que estaba viviéndose en ese momento. Nosotros sabemos que a David le tocó vivir con él en Jerusalén, tocó mostrar su clemencia y su misericordia sabiendo que había cometido un acto que merecía la muerte. Pero nos da un ejemplo y deja ver a Salomón que no deberían haber crímenes impunes en el ejercicio como rey que debía realizar Salomón, que debía obrar en justicia, en derecho, conforme a la palabra de nuestro Dios. Por eso en esta mañana le pido que me acompañe a este quinto sermón, que vamos a estar desarrollando en 4 puntos. El primer punto que vamos a ver es el origen de la maldición. El segundo punto, el verdadero arrepentimiento. El tercer punto, la muerte del rey David. Y como cuarto y último punto, veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues al primer punto, el origen de la maldición. Este texto que nosotros estamos leyendo y estudiando en esta mañana, mis hermanos, es un texto que nos llama a mortificar un pecado. Y ese pecado que nos llama a mortificar es el de maldecir, que como cualquier otro pecado genera consecuencias, entendiendo que maldecir es un pecado que, como todos los demás, se origina en el corazón de los hombres y se exterioriza, se manifiesta en expresiones verbales de insultos y de agravios contra otras personas. Ese es el caso específico de lo que hizo Simei, que actuó contra David pensando que David había sido destronado por su hijo Absalón. Lo persiguió para maldecirlo, lo persiguió no para ayudarlo en el momento de su debilidad, en el momento que lo necesitaba, sino para generar más problemas en el corazón de David al realizar todo este tipo de maldiciones. Lo hizo pensando que ya no era el rey, actuando con odio y con rencor. Eso lo vemos nosotros en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Dice así: y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Vemos nosotros que él estaba convencido de que Absalón era el que iba a reinar, y por esa razón lanzó estos agravios y esta maldición en contra del rey David. Ahora, esta actuación de Simei en contra del legítimo rey nombrado conforme a la voluntad de Dios era merecedora de la pena de muerte. Estaba así escrito en los preceptos de nuestro Dios. En Éxodo 22, 28 dice la palabra: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y es claro que la acción pecaminosa de Simei no respetó la autoridad puesta por Dios, sino que la injurió. Y esto nos debe hacer recordar, mis hermanos, que de la misma manera
nosotros estamos llamados a respetar las autoridades puestas por nuestro Dios. Ellas merecen respeto. Y para nosotros poder comprender más acerca de esta maldición que lanzó Simei, acerca de este origen de la maldición, es necesario que nosotros veamos dónde se señala por primera vez en la palabra, en las Sagradas Escrituras, la maldición. Y en este sentido tenemos que fue dada por nuestro Dios mismo. El juez justo, el único que podía emitir una sentencia justa, sin poder ser reprochado, sin que pueda ser señalado, el único con el derecho a condenarnos. Y eso lo vemos nosotros en Génesis capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y el deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que el origen de la maldición no es que esté en que nuestro Dios sea el que de él provenga la maldición. Él emitió un juicio y ese juicio trajo como consecuencia en la sentencia una maldición. Porque debemos primero aclarar que nuestro Dios es santo, santo, santo. Él no es el autor del pecado, ni de ninguna cosa que vaya en contra de su santidad. Pero nuestro Dios sí maldijo por causa del pecado, con una sentencia de muerte sobre el hombre. Y desde la caída, el hombre lleva en su corazón esta maldición, esta desobediencia, y sabe que está acarreándose desgracia para su vida. Y esa maldición que lleva lo ha corroído su corazón y le hace salir de su corazón maldiciones hacia sus semejantes. El hombre que no es un juez justo, que no está sobre todas las cosas como nuestro Dios, que no puede emitir una sentencia justa, se atreve y se levanta a agraviar a otros hombres, como si tuviera el derecho de condenarlos, dándoles así una maldición. Y esto fue lo que hizo Simei. Sin respeto alguno por el rey David, se paró frente a él y empezó a maldecirlo. Y nosotros vemos en David un tipo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos señala que es un tipo de Cristo, del Rey eterno, de nuestro Salvador. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo también fue maldecido y vituperado mientras caminaba a darnos eterna salvación, pero Él no abrió su boca. Dice Isaías 53:7: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto está en Isaías 53:7. Y el cumplimiento de esta profecía lo vemos nosotros en Lucas capítulo 22, versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Mis hermanos, en el momento de la ejecución de su pecado, estos hombres siguieron con sus vidas. En el momento de que maldijeron al Hijo de Dios, que lo llevaron a la cruz,
Todos estos hombres y aún los gobernantes de su época siguieron con sus vidas, pensando que nada había pasado, que su pecado no los alcanzaría. Asimismo, Simei pensó que con un gesto delante del rey David ya se había librado de sus acciones malvadas. Pero hay algo muy claro, y es que Dios no tendrá por inocente al culpable. La maldición del pecado que pesa sobre los blasfemos los seguirá y recibirán el justo juicio. Si no lo reciben en este tiempo, lo recibirán en una vida eterna en condenación, separados de Dios, alejados de nuestro Dios con una condenación eterna en el infierno. Todo aquel que muere sin reconocer que Jesucristo es el Señor por la acción soberana del Espíritu Santo, verá la ira de Dios por la eternidad. Y nosotros vemos que este Simei, después de que maldijo al rey David, al ver que David era el que había triunfado, al ver que Absalón no había podido lograr su objetivo, al saber que ya David no había sido destronado, entonces ¿qué hizo? Salió a recibirle, salió a pedirle perdón, como alguien que se veía arrepentido, y por esta razón David le perdonó la vida. Pero su pecado no arrepentido lo persiguió y lo alcanzó. Y Salomón se lo recuerda en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 44. Dice la palabra: tú sabes todo el mal que tu corazón conoce, y ahora Jehová vuelve el mal sobre tu cabeza. Es decir, ahí se le decretó un castigo de muerte que merecía por haber desobedecido el juramento que había hecho delante de Dios. Él juró que permanecería únicamente en Jerusalén, porque Salomón, en su ejercicio como rey y recibiendo la orden de su papá, le dijo a Simei, lo llamó al orden y le dijo: tú te quedarás solo en Jerusalén, no podrás salir de Jerusalén, y el día que tú salgas de Jerusalén, ciertamente morirás. Y como este hombre le gustaba jugar en diferentes aspectos, porque su corazón no era un corazón regenerado ni arrepentido, sino un corazón que se mostraba de acuerdo a las necesidades, maldiciendo, buscando el favor de Absalón y maldiciendo al rey, recibió una sentencia de muerte que no se le ejecutó, pero la maldad seguía en su corazón, al punto que lo llevó a faltar al juramento de Dios. Y delante de Salomón, Salomón dio la orden de ejecutarlo. Él no pudo salir librado de esto. Y Salomón le recordó lo que leímos en Primera de Reyes 2:44. Tú sabes todo el mal que tu corazón conoce, y ahora Jehová vuelve el mal sobre tu cabeza. Es decir, que él estaba recibiendo el pago por todas sus acciones pecaminosas. La maldición que había dado, que había brotado de su corazón, había vuelto a su propia cabeza. Y aunque no fue ejecutado por esa maldición, porque la promesa de David se cumplió, el castigo que se le infligió fue directamente por su desobediencia, recibiendo el pago por todo su pecado y por todas sus acciones pecaminosas. Así que la providencia de Dios produjo una justa represalia sobre la maldición, por lo que fue muerto por desobedecer la orden de Salomón de no salir de Jerusalén. Esto nos lleva al segundo punto: el verdadero arrepentimiento. Ya hemos visto nosotros las consecuencias de maldecir, lo que sucedió a Simei por su maldición, el origen de esa maldición que viene en el corazón del hombre por causa del pecado y por la sentencia del Dios justísimo y santísimo que la emitió sobre él. Pero otro aspecto que nosotros debemos ver es que Simei mostró un arrepentimiento. ¿Recuerdan el texto que leímos en la introducción? Él se acerca al rey David y le dice, esto lo vemos nosotros en 2 de Samuel capítulo 19 versículo 20, dice: porque yo tu siervo, hablando Simei, reconozco haber pecado
y he venido hoy primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor, el rey David. Y nosotros vemos que este arrepentimiento que mostró y que estaba señalando no fue un arrepentimiento verdadero. Era un arrepentimiento aparente. Su corazón estaba bajo una fachada que únicamente buscaba su propio interés. Esto al igual que todos los hombres que disfrazan sus acciones en un cambio aparente de la vida, tal y como lo señala el apóstol Pablo en el paralelo que hace de los dos tipos de arrepentimiento. Eso lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice así la palabra: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Voy a volverlo a leer. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí nosotros podemos ver un falso arrepentimiento. La malignidad permanece en el corazón inconverso. Y nosotros vemos que en el caso de Simei había manifestado su enemistad y no había dado pruebas de un verdadero arrepentimiento. Ningún compromiso frenaría a este hombre mundano, así como ningún compromiso puede frenar al corazón que no se ha arrepentido de verdad. Él sigue adelante con su maldad, aunque eso le cueste la vida, porque los hombres que no se arrepienten verdaderamente persisten en el mal que los complace, y persisten en este mal aunque pierdan todas las cosas. Siguen manteniéndose sin ningún tipo de compromiso ante nada. Nada los puede frenar, porque su arrepentimiento es falso. Y así era el arrepentimiento de Simei, un arrepentimiento que no frenaría sus intenciones de también maldecir al rey Salomón, sus intenciones de levantarse contra el rey establecido, como lo había hecho en el pasado. Por eso David le hace la advertencia, que él lo sabría juzgar y que sabría cómo hacer para que no hubiera impunidad en la falsedad que estaba mostrando el carácter de este hombre. Porque esta es una tristeza según el mundo. La tristeza según el mundo y el falso arrepentimiento según el mundo puede generar en las personas un cargo de conciencia. Pero este cargo de conciencia no es arrepentimiento. Siguen actuando con la falsedad de su corazón. Cuando Simei maldijo a David, mostró que no respetaba, que su corazón estaba lleno de odio, que su corazón estaba lejos de Dios, tenía una amistad con el pecado. Y después de que siguió su vida, manifestó esa desobediencia al desobedecer la orden del rey Salomón y el juramento que había hecho delante de Dios. No obedecía los preceptos de Dios, y aunque a David le dijo que estaba arrepentido y que le perdonara la vida, simplemente fue una muestra aparente, porque su conciencia lo señalaba eso. Es como el caso de Judas. Judas se entregó al Señor, fue y devolvió el dinero y fue y se ahorcó, mostrando su amor a sí mismo, su orgullo, su arrogancia. Y este era el mismo carácter de Simei, arrogante, que no acataba las órdenes, y ante el justo juicio de Dios no tuvo excusa, y recibió la retribución de la sentencia por sus acciones de pecado, por no tener un corazón verdaderamente arrepentido. Y aquí es donde los creyentes deben examinarse, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Si tú conoces al Señor, si conoces a Cristo, si eres de Cristo, tu pecado te debe pesar. Debes sentir una tristeza en ofender a un Dios santo. Nosotros leemos en Hechos capítulo 2 versículo 37.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estos hombres habían escuchado el Evangelio, habían escuchado la verdad del Evangelio y no habían recibido un falso arrepentimiento, sino uno verdadero, uno que les hacía compungir su corazón, no uno falso que los llevaría a maldecir al rey, a maldecir la verdad, a ir en contra de la voluntad de Dios. Esa es la respuesta del verdadero arrepentimiento, una tristeza que conduce a una vida santa, una tristeza que conduce a una vida conforme a la voluntad de Dios, un peso en el corazón que conlleva a distanciarse totalmente, a colocar un abismo con ese pecado que hace corroer el corazón y el alma de las personas. Y tenemos un ejemplo también en Pedro. Podemos leer en Mateo capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Un hombre que maldijo, que en su pecado se injurió y negó ser de Cristo. Pero cuando vino el peso del pecado a su corazón, salió y lloró amargamente. Y nosotros vemos la transformación de Pedro, la respuesta a que ese lloro amargo estaba conduciendo a una vida en santidad. Lo vemos en su propia carta, como él lo escribió en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Aquel que insultó, que injurió, aquel que negó al Señor, después de que lloró amargamente, está diciendo que es necesario amarse, vivir en fraternidad, en misericordia, no devolver mal por mal, no devolver maldición por maldición. Este es el sentido del verdadero arrepentimiento, el que no tuvo Simei, porque Simei continuó en su vida. Él no lloró amargamente como Pedro, sino que continuó en una vida de desobediencia delante de Dios, y en así terminó su vida condenado a muerte. Nosotros los creyentes estamos llamados a ser como Pedro, a llorar amargamente, pero que este lloro nos lleve a alejarnos del pecado y a crecer en la santidad de Dios, en la cual debemos vivir como una vida de piedad para agradar a nuestro Dios. Por tanto, debes preguntarte: ¿quién eres tú, mi hermano? ¿Eres tú Simei con arrepentimiento según el mundo? ¿O eres tú un Pedro con arrepentimiento según Dios para su gloria? Esto nos lleva al tercer punto: la muerte de David. Después de que David ha recibido esta última orden del rey Salomón, y después de entender que debemos alejarnos de la maldición y vivir un verdadero arrepentimiento conforme a la voluntad de Dios, nuestro texto nos lleva al versículo 10, que es cuando el rey David ha muerto. Dice la palabra que murió el rey David. En el versículo 10 de Primera de Reyes, capítulo 2, dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Así que nosotros podemos ver que hay una conexión
entre la muerte de David y los propósitos de nuestro Dios. La palabra señala en Daniel capítulo 2 versículo 21. De Dios son el poder y la sabiduría, dice su palabra, que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El rey David era un rey conforme al corazón de Dios. Había gobernado por 40 años. Gobernó 3 años en un lugar y 7 años en un lugar y 33 en el otro. 40 años en total. Pero llegó al final de su vida, como todos los hombres. Recibió la sentencia de muerte. Y antes de que lleguemos ahí, podemos retroceder a las últimas horas de vida del rey David, cuando estaba dando las órdenes que hemos visto a través de estos sermones. Cuando primeramente le habló acerca de Joaida, le habló acerca de Barzillai y ahora le está hablando acerca de Simei. Antes de eso le había mostrado una preocupación para que cumpliera el pacto con Dios, para que fuera obediente a sus mandamientos y a la ley en el Señor. Vemos nosotros que este hombre que está a punto de morir mostraba plenamente su confianza en el Señor. Plenamente confiaba en su Salvador. No se escucha una queja o algún temor o alguna duda. Y nosotros debemos preguntarnos si tenemos tal confianza. Si cuando enfrentemos los últimos días de nuestra vida tendremos la misma confianza que tuvo el rey David. Tendremos la confianza aún de poder aconsejar, de que se siga obedeciendo la verdad del Señor, de que se viva conforme a su voluntad y que se ejerzan las cosas conforme Él lo había establecido. Ya el rey David había visto a Salomón siendo ungido como rey. Estaba viendo el cumplimiento del pacto de Dios. Nuestro Dios había prometido, como lo vimos en sermones anteriores, que Salomón era el escogido para ser el rey. Así se cumplió la palabra del Señor. Aunque se había levantado Adonías en contra de esa palabra, la palabra de Dios fue fiel. Y David en sus últimos días vio a Salomón como rey. Vio el cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Y ahora está llamando a Salomón para que sea esforzado, para que se comporte como hombre, para que guarde la ley de Moisés, para que gobierne con sabiduría la palabra de Dios, que es la fuente de toda la sabiduría. Asido a Dios y a su palabra era la única forma en que él podría alcanzar la sabiduría. Ahora el rey David está transfiriendo el legado espiritual y le ordena a su hijo que siga el camino de Jehová, que él ha heredado el trono de Israel y que debe obedecer e instruir y tomar decisiones importantes que le ayudarían a depurar y a mejorar su reino. Y ahí es donde le recordó en las órdenes con Joab, hijo de Sarvia. Ahí es cuando le recuerda con Barzillai. Ahí es cuando le recuerda lo que debe hacer con Simei y lo que debe hacer con cada uno de estos hombres que habían afrentado al rey, que no habían reconocido su pecado, que habían estado como en una aparente impunidad. Le muestra que la justicia de Dios debe castigar al malvado. No puede haber impunidad. Y finalmente el rey David manda a su hijo a que evite futuros conflictos, a que mantenga la paz conforme el Señor le había ordenado, conforme la palabra de Dios guiaba, como dice el Salmo 25:4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y aquí nosotros hemos visto el corazón de David en sus momentos finales, después de todo lo que vivió, de todo lo que enfrentó, de todas las batallas, de todas las guerras, viendo que tenía un corazón conforme al Señor, que era fiel al Señor. David esperó, confiado en Él, la sentencia de muerte, esa que todos nosotros recibiremos, porque somos criaturas mortales. Dice la palabra que la vida es como la flor, como la hierba que se seca, se desvanece. Y nosotros debemos entender que trabajamos haciendo la voluntad de Dios,
pero que un día llegaremos a esa sentencia. Ahora debemos preguntarnos, ¿seguiremos en la eternidad con nuestro Señor? ¿Estará nuestro corazón en plena confianza, sabiendo que el día que partamos de este lugar estaremos con Él? ¿O en tu corazón aún hay pecado que te mantiene lejos de Dios y que cuando recibas la sentencia de muerte irás a una condenación eterna? Eso es algo que tú debes preguntarte y que la iglesia debe meditar. La iglesia debe también comprender que un día, al igual que el rey David, estaremos en un lecho de muerte y esperando que cada uno de nosotros, mis hermanos, se pueda ir con Cristo. Esto nos lleva al cuarto punto, las aplicaciones prácticas. Ya hemos visto el pecado a mortificar, que es la maldición. Hemos entendido el verdadero arrepentimiento y hemos visto la muerte de David. Y esto nos lleva a tres aplicaciones prácticas. En primer lugar, vemos una virtud que debemos exaltar como creyentes, contrario al pecado a mortificar, y es la orden a bendecir, a hablar bondad. Aunque nosotros recibamos maldición, persecución, nosotros debemos bendecir. Si tú has sido maldecido de alguna forma, debes sacar de la fuente de tu corazón no palabras corrompidas, sino palabras de bendición, de amor, de bondad. Dice Santiago capítulo 3 versículo 8: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si en tu vida, que tienes la fuente de agua viva que es Cristo, está saliendo maldición, debes arrepentirte, mi hermano. Debes buscar la bendición, bendecir con tus labios. Has sido bendecido con una vida eterna. Tienes la gracia salvífica en tu corazón. Has recibido el mejor regalo que se puede recibir, que es la vida en Cristo. Así que debes sacar de la fuente de agua viva de bendición frente a cualquier circunstancia. Hay que alejarse de maldecir, de decir palabras, de decir sentencias sobre nuestro prójimo, sean hermanos o sean los vecinos o sean las personas con las que convivimos, de que nosotros saquemos palabras ofensivas y que sean de maldición para sus vidas. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso es un llamado imperativo a bendecir. Aún a nuestros enemigos, usemos nuestros labios con una expresión de la vida de piedad que debe estar manifestada en nuestros corazones. Usemos nuestros labios para que respondamos a las afrentas con la bendición de Dios. No contestemos mal en el trabajo. Si nos están tratando mal, contestemos con bendición. Si nos están tratando mal en una clínica, en una fila, en un centro de atención, ¿qué es lo primero que sale de tu corazón? El orgullo y la necesidad de ser atendido primero, tratando mal a las personas. Si se atraviesa un carro, una moto, ¿qué es lo primero que sale del deseo de tu corazón? De destruirlo, de llevárselo por delante, de maldecirlo. Mis hermanos, nosotros somos creyentes en todos los lugares donde vayamos. Si tienes una discusión con tu esposa, si tienes un inconformismo con tus hijos, ¿cuál es la forma en que estás hablando? ¿Estás hablando conforme a la palabra del Señor? ¿O estás maldiciendo, cobrando venganza? No podemos nosotros
decir que nuestro corazón ama al Señor. Oramos oraciones hermosas a nuestro Dios. Le decimos que es lo más grande de nuestra vida y nuestro corazón. Pero cuando vemos al prójimo por el cual oramos, no lo queremos llevar por delante con nuestras palabras. No es lo que estamos siendo llamados a hacer, mis hermanos. Debemos amar y mostrar ese amor y esa fuente de agua viva que brota en nuestros corazones en todo lugar donde nuestros labios se abran. Que se abran con bondad, con amor, con misericordia, mostrando que somos hijos de nuestro Dios, que somos de Cristo. Así como el Señor cayó, callemos, esperemos en Él, porque Él es el que hace justicia. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Él dará a cada uno conforme a su justo juicio. Nosotros obremos misericordiosamente, amorosamente para la gloria de Dios. Y en segundo lugar, debemos pensar si tenemos un verdadero arrepentimiento. Si nuestra vida está sellada con el deseo de obedecer a nuestro Dios. Si cuando nosotros fallamos, buscamos inmediatamente la presencia de nuestro Dios. No para volver a revolcarnos en el pecado, sino para apartarnos de Él. El verdadero creyente no puede vivir deleitado en su pecado, debe huir de él, alejarse, y debe pesarle el ofender a un Dios santo, porque estamos transgrediendo es a nuestro Dios. Y el verdadero arrepentimiento nos permite alejarnos de ese pecado para poder tener el aroma de Cristo, para oler a Cristo, para que nosotros no seamos como el arrepentimiento del mundo, que es para tristeza, sino el verdadero arrepentimiento que conduce a la salvación, a la vida en santidad para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, debemos pensar que todos los que estamos aquí presentes tenemos una cita inamovible, una cita con la muerte. Para algunos más temprano, para otros más tarde, pero todos terminaremos un día en el sepulcro. Y en ese sentido, mis hermanos deben preguntarse: ¿están preparados ustedes para la vida después de la muerte? Hemos visto al rey David, un rey conforme al corazón del Señor, pero aún en él hemos visto la fragilidad de la vida. La promesa de la muerte es cierta. Al rey David le llegó y confió en el Señor. ¿Estás confiando tú de la misma manera en Cristo? ¿Estás convencido que eres de Cristo y que estarás con Él por la eternidad? Porque si no es así, debes arrepentirte y venir a Cristo, pues tu alma está en un grave peligro. Estás camino al infierno, estás solo viviendo por una temporalidad y tu vida terminará con la ira de Dios para siempre. Así que si estás lejos de Cristo, deja tu vida pecaminosa y de falsedad y ven a Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Solo en Él hay salvación y vida eterna. Hoy se está predicando el Evangelio, la palabra de Dios, así que no te ensordezcas a este llamado. Ven a Cristo, porque solo en Él tenemos vida eterna. Solo con Él estamos preparados para ir en paz al sepulcro y abrir nuestros ojos en el gozo de nuestro Señor. Llamada iglesia, que el Señor nos ayude para que podamos vivir en bendición, en un verdadero arrepentimiento y con el gozo de que cuando enfrentemos la muerte seremos llevados a la eternidad con nuestro amado Salvador. Amén. Bendiciones. Oremos, Señor Dios y Padre nuestro. Bendito eres, Señor, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Según nos escogiste en ti desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Gracias te damos, Señor, porque hemos recibido una salvación tan grande que no merecíamos. Hemos sido justificados, santificados, vivimos para ti y para tu gloria.
En este día, como tu iglesia y tu pueblo, te pedimos que nos ayudes, Señor, para que nosotros no vivamos, Señor, con un corazón que muestre una fuente de maldición, sino que nuestros labios puedan ser abiertos para mostrar bondad, amor, misericordia, y aún si es necesario enmudecer, podamos enmudecer para tu gloria, Señor. Guíanos a un verdadero arrepentimiento, que no nos revolquemos en nuestro pecado, sino que huyamos de él, pues él nos contrista contra ti, Señor. Es una afrenta contra tu nombre, y nosotros debemos verlo y escapar y vivir solo para tu gloria, Señor. Y ayúdanos a tener la confianza como la tuvo tu hijo el rey David, de morir sabiendo que tú nos esperas, Señor, y que estaremos contigo por la eternidad. Gracias te damos, Señor, en este día. Guíanos, guárdanos, Señor. Estamos en ti para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, damos por terminado nuestro servicio. Queremos saber si estuvo alguien de cumpleaños esta semana.